Imagine la escena. El silencio de la madrugada es interrumpido por un ronquido fuerte, rítmico, que de repente se detiene. Pasan segundos de un silencio angustiante, mientras el pecho de quien duerme hace una fuerza descomunal, pero el aire simplemente no entra. De repente, un despertar explosivo, un ahogo ruidoso y la sensación de que el corazón se le va a salir por la boca. Si usted o alguien que ama se despierta con la sensación de que un camión le pasó por encima, sepa que esto no es solo cansancio. Puede ser su cuerpo luchando por no asfixiarse. El error más peligroso es tratar el ronquido como una simple molestia social, ignorando que es la señal principal de que su corazón está siendo llevado al límite por la falta de oxígeno. Hoy, aprenderá a identificar ese riesgo en minutos. Entenderá por qué existe una ventana crítica de peligro en la madrugada y descubrirá los errores fatales que comete al acostarse. Pasaremos por la detección rápida, el paso a paso de la seguridad y cómo retomar el control de su descanso y de su vida. El riesgo que corre todas las noches es invisible, pero los daños son acumulativos y reales. Cuando su garganta se cierra durante el sueño, su cerebro entra en pánico porque el nivel de oxígeno en la sangre se desploma. Imagina intentar beber agua a través de un sorbete que alguien aprieta con fuerza todo el tiempo. Su pecho hace una presión enorme, los músculos se contraen, pero el aire simplemente no llega. Esa lucha desesperada genera picos de adrenalina en medio de la madrugada, haciendo que su presión arterial suba de forma violenta cuando debería estar descansando. Para quienes sufren de apnea, el periodo entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana es la ventana más peligrosa, pues es cuando el cuerpo alcanza fases de relajación profunda que pueden colapsar totalmente las vías aéreas, sobrecargando el corazón de una manera que podría no soportar. No piense que esto es exclusividad de quienes tienen mucho sobrepeso. Aunque el exceso de tejido en el cuello sea un factor determinante, la anatomía de su mandíbula o la relajación muscular excesiva pueden poner a cualquier persona en riesgo, independientemente de su forma física. El costo de ignorar estas señales y esperar a ver qué pasa es demasiado alto. Cada noche mal dormida funciona como una pequeña inflamación en sus arterias, pavimentando el camino hacia un infarto o un ACV silencioso. Si se despierta con la boca seca, dolor de cabeza o necesita orinar varias veces durante la noche, su cuerpo está gritando que el oxígeno no está llegando a donde debería. La falta de aire nocturna no es solo cansancio acumulado, es un pedido de auxilio de un sistema cardiovascular que está trabajando el doble para mantenerlo vivo mientras usted intenta, sin éxito, descansar. Para retomar el control, necesita una herramienta de evaluación inmediata. El método RARO fue diseñado para que identifique el riesgo de apnea mediante un rastreo objetivo en segundos. La primera R se refiere al ronquido. Observe si es más fuerte que una conversación normal y principalmente si es interrumpido por silencios súbitos. La A es por apnea presenciada. Pregunte a su pareja o a alguien que viva con usted si han notado que deja de respirar o se ahoga mientras duerme. Esta es la señal de mayor riesgo. La segunda R evalúa la restauración. ¿Se despierta sintiendo que no descansó nada, como si hubiera trabajado toda la noche? Por último, la O observa la obesidad o el ancho del cuello, específicamente si el cuello mide más de 40 centímetros, lo que indica una barrera física real al paso del aire. Cada una de estas etapas es una prueba de pocos segundos que cualquier persona puede aplicar. Si el ronquido es ruidoso e irregular, si hay pausas reportadas por terceros, si la fatiga matutina es constante y si hay un factor físico presente, la decisión inmediata debe ser buscar una evaluación profesional especializada. No intente adivinar ni espere a que el cansancio se pase solo. Si las señales apuntan al riesgo, el siguiente paso es el diagnóstico clínico. El método RARO
transforma la percepción subjetiva del sueño en una lista de verificación de seguridad para su corazón. Recuerde siempre esta regla de oro para su salud cardiovascular. Quien deja de respirar, no descansa. Quien no descansa, sobrecarga el corazón. Repita esto mentalmente siempre que sienta la tentación de ignorar un ronquido fuerte o un despertar jadeante. El cuerpo humano no fue hecho para luchar por el aire durante el periodo de reposo, y el método RARO es su primera línea de defensa contra ese enemigo silencioso que fragmenta su vida y su energía. Imagine la rutina de Marcos, un gerente comercial de 52 años que siempre creyó que su ronquido era solo señal de un sueño pesado tras un día exhaustivo. Aquella madrugada, a las 03:15, el silencio en la habitación se volvió absoluto y sofocante. Marcos dejó de respirar durante 40 segundos seguidos. Mientras permanecía inmóvil, su nivel de oxígeno se desplomaba y su corazón latía frenéticamente, intentando compensar la falta de aire con picos violentos de adrenalina. Su cuerpo estaba en estado de choque, luchando internamente contra un bloqueo físico en la garganta que impedía que la vida entrara. Exactamente a las 03:16, Marcos se despertó de un salto, sintiendo el pecho apretado y una falta de aire desesperante. Estaba jadeante, con la mirada perdida y el sudor frío recorriendo su rostro. Su esposa, que ya monitoreaba con miedo esas pausas en el silencio, aplicó mentalmente el método RARO y se dio cuenta de que aquel no era un episodio común que pasaría pronto. Notó que su marido no recuperaba el aliento y que su confusión mental era una señal de alerta grave. En lugar de ofrecerle un vaso de agua y pedirle que intentara volver a dormir, comprendió que su corazón estaba bajo un ataque invisible. El desenlace de esta historia cambió porque hubo una acción inmediata. Al llegar al hospital, los médicos detectaron un pico hipertensivo severo causado directamente por la crisis de apnea. Marcos no tuvo un infarto esa noche porque el auxilio fue solicitado a tiempo, y a la semana siguiente ya iniciaba el tratamiento con CPAP. Usted vio cómo reconocer las señales en medio del caos salva vidas. Ahora, vamos a entender exactamente qué hacer minuto a minuto cuando una emergencia respiratoria ocurre en su habitación. En el minuto 0 al primer minuto tras un despertar súbito, su prioridad es la evaluación inmediata. Observe si la persona presenta una dificultad respiratoria aguda, si está jadeante, o si el despertar fue acompañado de una confusión mental severa. Intente mantener la calma y hable con voz firme para orientar a quien acaba de despertar en pánico. Entre el primer y el tercer minuto, si tiene acceso a equipos básicos, como un tensiómetro o un oxímetro de pulso, realice un chequeo rápido de los signos vitales. Niveles bajos de oxígeno o una presión arterial excesivamente alta en ese momento son indicadores de que el evento de apnea sobrecargó el sistema cardiovascular de forma peligrosa. De los 3 a los 5 minutos, si nota que la persona siente dolor o presión en el pecho asociados al despertar, o si la falta de aire no disminuye incluso después de algunos minutos despierta, no lo dude. Llame inmediatamente al servicio de emergencia local. Mientras espera que llegue la ayuda, mantenga a la persona en una posición sentada o recostada, nunca totalmente acostada, para facilitar la expansión de los pulmones y la apertura de las vías aéreas. Mantenga el ambiente bien ventilado, abra ventanas si es necesario y anote la hora exacta en que comenzó el episodio más grave para informar a los paramédicos. Durante todo este proceso, existen errores que debe evitar a toda costa para no agravar el cuadro. Nunca ofrezca sedativos, calmantes o bebidas alcohólicas con la intención de calmar a la persona o ayudarla a volver a dormirse rápido. Estas sustancias relajan aún más la musculatura de la garganta y pueden causar una nueva parada respiratoria todavía más grave. Además, si la persona está inestable o muy confusa, no la fuerce a volver a la cama inmediatamente.
El protocolo de acción debe seguirse con rigor. Monitorear, posicionar correctamente y solicitar ayuda profesional si hay cualquier señal de inestabilidad cardíaca o respiratoria persistente. Existe un error mortal que es el que más engaña a las personas: el uso de alcohol o relajantes musculares para desconectarse más rápido. La psicología detrás de esto es simple. Usted tuvo un día estresante, está exhausto y solo quiere una noche de sueño pesado. La racionalización es que la bebida o el medicamento garantizarán el descanso que no tuvo la noche anterior. Sin embargo, es aquí donde el peligro se esconde. Estos compuestos relajan excesivamente la musculatura de la faringe, haciendo que el puente de su garganta, que ya estaba inestable, colapse totalmente. Usted cree que está durmiendo profundamente porque no recuerda despertarse, pero, en realidad, su cerebro está sufriendo cientos de microdespertares para no dejar que se asfixie. Esto es lo que toma a las personas por sorpresa, pues el relajamiento inducido químicamente inhibe el reflejo natural de despertar para respirar. Otro error común es el uso de almohadas demasiado altas, que doblan el cuello y cierran aún más el ángulo del paso del aire, o cenar comidas muy pesadas cerca de la hora de acostarse, lo que eleva el diafragma y dificulta la mecánica respiratoria. A veces, la señal no es un ronquido estruendoso. En algunos casos, la apnea se manifiesta por señales adicionales que parecen inofensivas, como despertarse con la boca extremadamente seca o con una irritabilidad que no puede explicar. El mapa factual nos muestra que la anatomía es traicionera. Muchas personas creen en el mito de que basta con dormir boca abajo para resolver el problema, pero esto puede causar lesiones cervicales y no impide que la base de la lengua bloquee la garganta en todos los casos. También hay quienes ignoran el riesgo por no tener sobrepeso, sin saber que la forma de la mandíbula o un cuello más ancho son factores físicos decisivos. Ahora usted también sabe cuándo la situación no parece obvia y entiende que el silencio en el sueño de quien ronca no es paz, es bloqueo. Ahora que hemos desvelado las trampas ocultas y las excepciones que confunden hasta a los más atentos, usted está un paso adelante. Ya sabe identificar el riesgo, cómo actuar en la emergencia y qué hábitos evitar para no colapsar sus vías aéreas. Ahora, vamos a la parte que le devuelve el control total sobre su salud y su descanso. Ahora llegamos a la parte que le devuelve el control. La prevención de la apnea no es un misterio, sino un plan de pequeñas decisiones concretas que protegen su corazón antes incluso de que cierre los ojos. El primer paso es lo que llamamos higiene del sueño radical. Establezca el compromiso de apagar todas las pantallas al menos una hora antes de acostarse y asegúrese de que su habitación esté totalmente oscura. La luz y el estímulo visual interfieren en la calidad de la relajación que su cerebro necesita para coordinar la respiración. Además, la hidratación constante durante el día es fundamental, pues reduce la viscosidad del moco en la garganta, facilitando el paso del aire y disminuyendo la intensidad del ronquido. Otro pilar esencial es la terapia posicional. Muchos episodios de asfixia ocurren en la posición supina, es decir, boca arriba, cuando la gravedad hace que la base de la lengua y los tejidos blandos de la garganta colapsen. Usar almohadas de cuerpo para entrenar el hábito de dormir de lado es una de las formas más simples y eficaces de mantener las vías aéreas abiertas esta misma noche. Sumado a esto, el control de peso es el factor número 1 de mejora a largo plazo. Una reducción pequeña, pero enfocada en la grasa de la región cervical, disminuye la presión externa sobre su tráquea, funcionando como si estuviera ensanchando el sorbete por donde pasa el aire. Recuerde, su objetivo no es solo dejar de roncar, sino garantizar que su oxígeno permanezca en niveles seguros. Si aplicó el método RARO y obtuvo 2 o más puntos positivos, el plan de acción inmediato es buscar a un especialista en sueño para realizar una polisomnografía. Este examen es el estándar de oro para entender qué sucede mientras usted duerme
y determinar si necesita tecnologías como el CPAP o dispositivos intraorales. Asuma el protagonismo de su salud respiratoria y transforme su habitación en un ambiente de seguridad, no en un campo de batalla para su corazón. Considere ahora la historia de Sandra, una mujer que pasó años siendo injustamente llamada perezosa por amigos y familiares. Vivía a base de litros de café para lograr trabajar y aún así sentía una niebla mental constante que le impedía enfocarse. El punto de inflexión ocurrió en un susto real. Sandra casi se duerme al volante mientras buscaba a sus hijos en la escuela una tarde cualquiera. Aquel momento de terror, al sentir que el auto se desviaba levemente mientras sus párpados pesaban, fue el choque de realidad que necesitaba para entender que su fatiga no era falta de voluntad, era falta de aire. Decidida a cambiar, Sandra buscó ayuda y se realizó una polisomnografía que reveló una apnea de grado moderado. El diagnóstico fue liberador porque le dio nombre al enemigo que le robaba la energía todas las noches. Inició un proceso de transformación realista, enfocándose en la pérdida de peso y en el uso de una placa intraoral recomendada por el especialista. Con el tiempo y la reducción de algunos kilos en la región del cuello, la estructura de su garganta ganó el espacio que necesitaba. Su presión arterial, que antes rozaba el límite del riesgo, se normalizó sin necesidad de aumentar medicamentos, demostrando que el cuerpo responde rápido cuando dejamos de agredirlo durante el sueño. Hoy, la vida de Sandra es otra. Recuperó la vitalidad para jugar con sus hijos después de las 18:00. Algo que parecía imposible meses atrás. Su caso demuestra que el tratamiento no es una sentencia, sino un puente hacia la longevidad. Al tratar la causa raíz de su cansancio, no solo salvó su matrimonio del ruido del ronquido, sino que protegió su corazón de un desgaste silencioso que podría ser fatal. El ejemplo de Sandra nos muestra que, al cerrar el ciclo de la prevención, usted reduce la ansiedad y retoma el placer de vivir los días con claridad y vigor. Ahora que comprende el riesgo y las soluciones, su misión es transformar ese conocimiento en una cultura de seguridad dentro de su hogar. Conviértase en un multiplicador y enseñe el método RARO a su familia en menos de 2 minutos. Explique a su pareja o hijos que el ronquido no es señal de sueño profundo, y pídales que estén atentos al silencio de la muerte, esa pausa respiratoria seguida de un suspiro ruidoso. Esta vigilancia mutua es la forma más eficaz de detectar el problema en quienes muchas veces ni siquiera saben que lo están sufriendo. Si hay sospechas, use la tecnología a su favor. Realice un simulacro grabando el audio del sueño durante 15 minutos a través de aplicaciones de celular. Tener ese registro en manos es una herramienta valiosa para llevar al médico y acelerar el diagnóstico. Para facilitar la organización, cree un recordatorio visual o una pequeña tarjeta de cabecera con una lista de verificación simple para revisar todas las noches. Antes de apagar la luz, hágase las 3 preguntas fundamentales. ¿He bebido alcohol hoy? ¿He tomado algún medicamento sin receta que pueda relajar mi garganta? ¿Estoy posicionado de lado? Este pequeño ritual crea una barrera consciente contra los errores estructurales que mencionamos. Además, deje el número de emergencia local anotado en un lugar visible y accesible para todos en la casa. Organizar esta información y realizar simulacros periódicos sobre cómo actuar ante un despertar confuso reduce drásticamente el pánico y aumenta la eficiencia de la respuesta. El objetivo es que cada miembro de la familia sepa exactamente qué observar y cómo reaccionar, transformando el cuidado del sueño en un plan de acción colectivo y preventivo. Volviendo a aquella escena inicial, usted se da cuenta de que la diferencia entre un despertar en pánico y una noche de descanso real está en el conocimiento que acaba de adquirir. Usted ya no es la persona que escucha un ronquido fuerte y simplemente se da la vuelta, esperando que el ruido cese o que el cansancio se pase solo. Ahora,
entiende que cada pausa respiratoria es una prueba de esfuerzo para el corazón y sabe exactamente cómo usar el método RARO para separar la molestia del peligro real. Cerramos aquí todos los ciclos. Aprendió a detectar el riesgo en segundos, a evitar los 7 errores fatales de la rutina nocturna, a actuar minuto a minuto en una emergencia y principalmente a construir un plan de prevención que le devuelve su vitalidad. Su misión ahora es proteger a quienes ama. Comparta este video en el grupo de su familia, pues el ronquido de alguien querido puede no ser gracioso, puede ser, en realidad, un pedido de auxilio silencioso del corazón. Si se compromete a probar el método RARO hoy mismo o a observar mejor su sueño, comente "dormir bien" aquí abajo para que reforcemos juntos esta cadena de salud. Suscríbase para recibir más protocolos prácticos que salvan vidas y no deje para mañana la seguridad que su cuerpo necesita hoy. Duerma con conciencia, respire con libertad y proteja su corazón, porque quien respira bien, vive más y mejor.